Bendiciones, les saluda su servidor, el pastor William de Avalon Church Español, con un mensaje especial para el día de hoy, el Viernes Santo. Sabemos que el mundo ahora mismo estamos celebrando y observando la Semana Santa, y hoy viernes es un día sumamente particular por los eventos que tuvieron lugar hace un tiempo atrás. Y el día de hoy les traigo este mensaje para que podamos reflexionar, porque la Semana Santa es un tiempo de reflexión, de ver cómo está nuestro corazón, hacernos una autoevaluación. Así que los quiero llevar a ese tiempo bíblico para la narración de lo que es el Viernes Santo y por qué los cristianos lo observamos. La Semana Santa había sido un tiempo bien emocional para los discípulos. Claro, en ese tiempo no era llamada Semana Santa, pero era un tiempo de mucha emoción y mucha expectativa, y también para Jesús los planes venían a cumplirse. Y había sido un tiempo bien especial. Pasaban muchos milagros y pudieron pasar tiempo juntos, aprendiendo más y hablando con más personas, y la fama de Jesús se estaba propagando por toda Israel. Menos de 2 semanas antes, Jesús había resucitado a Lázaro. Ese milagro aumentó la oposición de los líderes religiosos, mientras que el número de sus seguidores creció. Y mientras que esto estaba pasando, los líderes religiosos estaban tratando de planear, hacer un complot para ver cómo podían arrestar a Jesús de una manera u otra. También había preparaciones en ese tiempo para la época de la Pascua en Jerusalén, un tiempo bien sagrado. Días antes de la crucifixión, los discípulos habían presenciado la manera en que Jesús fue recibido por la gente en Jerusalén, montado en un pollino, cumpliendo una profecía, marchando en las calles, una entrada triunfal con palmas y cánticos de adoración. Hosana, benditos es el que viene en el nombre del Señor, clamaban. Y así lo siguieron al templo. Pero en Jerusalén las tensiones estaban altas, se sentían. Los soldados romanos estaban más atentos a ataques de los celotes o fanáticos religiosos que preparaban para esta época, en la Pascua de los judíos. Los líderes religiosos tramaban contra Jesús después de sus muy públicas oposiciones hacia ellos. Viendo que él había recientemente volcado las mesas de los cambistas, echado a los mercaderes del templo, criticado las conductas de ellos. Y estos líderes religiosos buscaban de alguna manera u otra detenerlo, prenderlo, encarcelarlo. Quizás los discípulos sintieron un alivio al estar en el aposento alto, reunidos para celebrar el Seder de Pascua, la cena, también ahora conocida como la Santa Cena, con Jesús y el resto de sus amigos, discípulos. Pero esta paz y compañerismo no duraría mucho. Jesús compartiría que el día del juicio vendría, y vendría pronto, que uno de ellos, un hermano, lo traicionaría y otro lo negaría. Obviamente, esto afirmaba que ellos también estaban en peligro, alguna forma de peligro. Y Jesús les explicaría durante ese tiempo de cena, cambiaría el significado de lo que sería la cena de la Pascua, declarando de que el pan y la copa de vino de la cena sería un nuevo pacto cumplido en cuerpo y sangre. Jesús le comunicó que pronto Él los dejaría y que ellos no podían venir con Él, y que lo honren, demostrando el amor por Él en su ausencia, siguiendo sus enseñanzas, compartiendo sus enseñanzas. Después de esto, salieron en la noche, y la palabra dice que se dirigieron con cántico al monte de los olivos, Getsemaní. Las escrituras nos dicen que Jesús en su humanidad batalló intensamente en su espíritu esta noche. La muerte, una vez más, venía en la noche, así como había sucedido en la noche original de la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas de pueblo y se llevó a los primogénitos que vivían en casas que no estaban protegidas o marcadas con la sangre del Cordero.
Una vez más, la sangre del cordero sacrificial sería necesaria para liberar el pueblo de Dios. Tú y yo, que somos el pueblo de Dios, liberarnos de la fortaleza del pecado en cual fuimos nacidos. Pero esta vez, este día, Él sería el cordero sacrificial y su sangre derramada vendría a ser la paga. Esa fue la misión de Cristo, de Jesucristo, y la hora había llegado. Para los que creemos en Él, la Semana Santa es una semana de reflexión, donde hacemos autoevaluaciones y ver cómo está nuestra relación con Jesús, si es que tenemos una relación con Él. Para los discípulos, en estos tiempos eran algo que no se había visto antes, sin precedentes, más o menos como los tiempos de ahora. Momentos después, Jesús fue entregado, enjuiciado y condenado a muerte. Una muerte cruel, como solían hacer con los criminales y enemigos del Estado romano. Como si fuera poco, fue torturado, latigado 40 veces menos una, al borde de la muerte, coronado con espinas, abofeteado, escupido y burlado. Le dieron una cruz que pesaba más de 300 libras, bien pesada para cargar, sobre todo por su estado físico. Los romanos exigieron ayuda para él y llegaron a Gólgota, el lugar de las calaveras. Fue clavado y colgado para morir asfixiado y ensangrentado. Para todas las personas habrá una última cena, un último respiro y unas últimas palabras. Algunos sabrán cuáles son sus últimas palabras, mientras que otros no las sabrán. En las últimas palabras nos damos cuenta de qué era lo más importante para las personas, lo que atesoraban en sus corazones. Así mismo fue con Jesús. Y Él menciona 7 palabras o frases que demuestran lo que Él atesoraba en su corazón, en ese mismo momento, por más doloroso que sea. En la cruz, Jesús nos reitera la importancia del perdón. En el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesús dice estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su dolor, Él clamó, orando al Padre Celestial por sus enemigos y aquellos que se burlaban de Él. Pidió perdón hacia los que los torturaron y los que los clavaron en la cruz. Así dando ejemplo de que Él practicaba lo que Él enseñaba: amor a través del perdón. ¿Cuál es la última vez que ofreciste amor a través del perdón? ¿Has orado alguna vez por alguien que te hizo daño? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz también nos enseña que nunca es tarde para la redención. Y le dijo al malhechor que estaba a su costado, quien le había pedido que se acordara de él cuando entrara Jesús en su reino, estas palabras grabadas en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 23, versículo 43, dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vienes a Él en el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, sincero, Él está dispuesto a recibirte y perdonarte. Él te redimirá y te presentará al Padre Celestial como una nueva criatura, limpia y santa, santificada. Te exhorto a que no esperes hasta tu último minuto, porque después de todo nunca vas a saber cuándo es. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz, Cristo nos enseña la honra y lealtad. En las palabras grabadas en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26, dice Jesús: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Honrando y preocupándose por su madre y su discípulo amado. Él nos demuestra lo importante que es honrar a su padre y a su madre y a sus amigos. Darles su posición, respeto, enaltecerlos y ser leales con ellos. Ocuparse de ellos aún en su ausencia. Él nunca te abandona y nunca lo hará. Siempre se ocupa de ti y de tus necesidades y tus inquietudes.
Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En la cruz, Jesús nos enseña a tener confianza en Dios. Aún en el dolor, por más fuerte que sea, reconocer que Dios es Dios. Todavía sentado en su trono, todavía en control, aún en los tiempos que estamos presenciando ahora mismo. Palabras grabadas en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46, nos dice, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En tus momentos de desesperación, que sientes que no puedes más, situaciones que son tan llenas de emociones, confusión, dolor, incertidumbre, oscuridad, que no te permiten ver más allá. Esas situaciones que no te dejarán ver con claridad el horizonte. Necesitas saber, necesitas recordar, necesitas confesar que Dios tiene para ti preparada la salida. Él tiene ya una bendición y hay propósito aún en tu dolor. Y la victoria viene, la victoria en Cristo. La palabra dice para los que lo buscan y le aman. Él está en control. Siempre lo ha estado y nunca no lo estará. Podrás tener dudas, mas sin embargo, Dios es un Dios constante, siempre lo es, siempre lo ha sido. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Jesús nos enseña cómo confiar en Dios. Por más grandes que sean tus retos, tus desafíos, reconocer quién es Dios durante estas temporadas. ¿Por qué? Porque cuando entras en su presencia con obediencia y reverencia, Él entrará a tu circunstancia con poder y autoridad. Hasta que no entiendes este principio bíblico, no vas a poder vivir en el gozo del domingo de resurrección, mas te quedarás en el luto del viernes. Palabras grabadas en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Jesús clama, tengo sed. Esta no era una sed como cualquiera. Su cuerpo estaba deshidratado. Curioso que el que dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que él ofrece nunca tendrá más sed. Y ella pidió de esa agua, ahora declara, tengo sed. En este momento se cumplió la profecía escrita en el Salmo 69, versículo 21, que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Escritas por el rey David al sentir la desolución y abandono de sus amigos y familiares, en la misma posición que se encontraba Jesús. Los perseguidores de David querían que él se mantuviera afligido y miserable, al igual que los líderes religiosos con Jesús. Le dieron de beber una mezcla de agua, vinagre e hiel que se usaba como sedativo para prolongar la vida de un condenado a muerte, como si la tortura no fuera suficiente. La palabra dice que la probó y no quiso más, no más dolor ni sufrimiento. Él no se daría más a sus perseguidores. Sus próximas palabras serían el cumplimiento de su misión aquí en la tierra. Grabadas en el Evangelio de San Juan, versículo 30, dice, consumado es. Estas últimas palabras son más que palabras indicando que ya cumplió, ya está hecho, ya lo terminé. Es más que una actitud emocional. Esas fueron una declaración de autoridad, una declaración de victoria. En el antiguo griego, tetelestai, comúnmente usada para certificar de una deuda que ya había sido cancelada. Un préstamo había sido pagado por completo, ya no quedaba ninguna obligación legal para el deudor. También se usaba en los artes. Un pintor, cuando terminaba una obra maestra, decía tetelestai, como sello final de la obra, después de inspeccionarla y estar complacido. Jesús, autor y consumador de nuestra fe, canceló nuestra deuda, que ni tú ni yo podíamos pagar. Él cargó con nuestros pecados, lo que nos separaba de Dios. Jesús abrió la puerta para que tú y yo pudiéramos entrar al trono de la gracia sin mancha y poder gozarnos en la restauración de la relación que se había quebrantado entre el hombre y Dios en el huerto del Edén. Por Jesús,
Tú y yo hoy tenemos paz con Él y Dios con nosotros. El Shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la cruz, estas palabras describen más que una actitud de compromiso. Estas dos palabras, aunque en el griego es una poderosa declaración por parte de Jesús para indicarnos que su misión fue completada. Su tiempo de ministerio terrenal venía a un final. Era el final de la era de la ley, pero el comienzo de la era de la gracia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Jesús cumplió la ley. Terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, siendo Él el sacrificio perfecto y completo en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Jesús pagó la deuda, desató los poderes de las tinieblas, te redimió, te justificó, estableció la era de la gracia dirigida por el Espíritu Santo para que todos aquellos que en Él crean tuvieran la salvación. El apóstol Pablo escribió en la carta a Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra tenía que ser completada. Todos nuestros pecados olvidados, limpiados, todos. No más condenación cuando estás en Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente. No queda más que hacer. No hay cosas que tú y yo debemos o tenemos que hacer para poder llegar a obtener la salvación. La salvación es una dádiva de Dios. La salvación viene por fe. La salvación viene por gracia. Es una obra hecha por Jesucristo. No tuya ni mía. No es de religión, no es de iglesia, no es de pastor, no es de hombre ni mujer. Es solamente Jesucristo. Y así llegamos a su séptima palabra. En la cruz, escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús da un gran grito de entrega total a Dios, apropiándose de las palabras escritas en el Salmo 31, versículo 5, que decían, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Esa declaración de confianza total en Dios. Y a pesar de tanto dolor, aflicción, Él confía plenamente en Dios. Este pasaje nos llama a todos a entregar por completo nuestras vidas para hacer la voluntad de nuestro Señor, sin importar lo que ello. En pocos días tú y yo celebraremos la resurrección. En un día como hoy, Él fue colgado en un madero para darte la certeza que si crees en Él y vienes a Él en arrepentimiento, serás salvo, y lo hizo por amor a ti. Mañana es sábado. Algunos lo llaman sábado de gloria. Para nosotros un tiempo de reflexión. Para los discípulos en aquel tiempo era un día de luto, un día de tristeza, recordando una pérdida. Tú y yo tenemos la ventaja de que el tiempo ahora lo conocemos como el sábado de gloria, porque sabemos que el domingo vamos a juntarnos todos a celebrar su resurrección. Cristo vive, Él no está en una tumba. La muerte no pudo con Él. Así que te invito a que leas los versículos citados, a que medites en la palabra, reflexiones, no solamente en esta semana, pero en los días que vienen. Lo importante es que tú sepas y entiendas que no fuiste tú ni eres tú el que puede pagar la deuda, porque la deuda ya fue pagada y fue pagada con la sangre preciosa de Jesús. En aquella cruz, un instrumento creado por hombre para tortura y burla, Dios la convirtió en un símbolo de amor sacrificial y perdón. Y el día de hoy, viernes, creyendo en Jesús, tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Así que no sé cómo está tu relación con Jesús el día de hoy. Puede que no has hablado con Él por algún tiempo o nunca has hablado con Él. El desafío vendría a ser este día que llegues a meditar en lo que has escuchado. ¿Tienes preguntas? Haz las preguntas.
Puedes contactarte con personas de la iglesia, con otras iglesias donde se enseña la palabra de Dios, o mejor, ir directamente a la palabra de Dios. Estamos aquí para servirte. Estamos aquí para orar con y por ti. Si este mensaje ha sido un mensaje de bendición, compártelo con otras personas que necesitan escuchar esto y una vez más. Dios te bendiga y nos vemos el domingo donde vamos a celebrar su resurrección, porque Cristo vive.